es más cortica, es de 6 a 8. Vamos a revisar varios temas. Vamos a ver la parte de lo que son los diseños de formatos, la información que básicamente pues deben de tener. Lo que vamos a ver serán los ejemplos de escenarios en los cuales se aplicaron, se trabajaron. Algunos elementos allí adicionales. De otra parte, vamos a observar, o mejor vamos a abordar, un protocolo propuesto para efectos de la elaboración de reactivos, sobre todo cuando uno tiene que trabajar grandes cantidades de reactivos. Y uno no tiene mucha, dijéramos, experticia, práctica, experiencia en la elaboración de los mismos. Entonces, en esto se da que uno, o se ha elaborado, o se tiene cierta, si me permiten el coloquialismo, cancha en la elaboración de reactivos. Entonces, conozco los lineamientos técnicos, conozco algo de la metodología y empiezo a elaborar y empiezo a enviar para efectos de revisión por pares o psicométrico. Pero ese es un escenario y no siempre uno se encuentra en ese escenario. Hay veces en los cuales se encuentra con un profesional como los que pues, tuvimos la oportunidad aquí de ver en la presentación, que tienen pues, una experiencia muy interesante en diferentes temas, en diferentes líneas del conocimiento y del saber, y manifestaban, no, pero nunca he hecho reactivos, dijéramos, para este tipo de proyectos. ¿Qué es con lo que cuentan allí? Cuentan pues con su experticia, ¿sí? Con su tiempo de trabajo, con su experiencia, pero no desde la elaboración de reactivos con esta metodología. Entonces, el protocolo que vamos a ver es un protocolo propuesto, así le llamo yo, en el cual no se agarra uno desde los lineamientos técnicos de la elaboración de los reactivos, sino que uno inicia y uno se va a hacer desde en lo que tiene fortaleza, que es desde su experticia, desde su experiencia en su campo. Veremos allí cuál es ese abordaje, dijéramos, contrario que se tiene. ¿Qué ventaja se da? Que si no lo sigue rigurosamente, dijéramos, y dependiendo de la taxonomía o lo que vaya uno a desarrollar, al tiempo pueden estar saliendo de manera técnica 15 reactivos o más. Eso lo veremos en su momento. Entonces vamos a ver esos dos elementos. Vamos a cerrar con el tema de codificación, que será un ejercicio, dijéramos, práctico. Lo voy a hacer, dijéramos, aprovechando que está la grabación para hacerlo en línea. Lo vamos a hacer en una hoja electrónica para que quede, dijéramos, allí el soporte. Es algo que no es muy complejo, pero es altamente útil, ¿sí? Por las razones que ya habíamos mencionado y que seguramente allí vamos a recordar algunas. Y aparte de eso, quiero revisar de pronto la tarea de algunos. Entonces, como nos damos cuenta, son muchas cosas que vamos a meter en 2 horas, ¿no? Entonces, iniciemos, porfa, alguna persona que quiera mostrarnos, compartir su pantalla y mostrarnos un reactivo que haya hecho para que lo podamos mirar y hacerle algunos comentarios a propósito de lo que vimos en la sesión anterior. Bueno, en las 2 sesiones anteriores. Voluntario, voluntaria. No sé si me escucharon. ¿Sí se me escucha? Sí, señor, se escucha. Ok, y me ven también, ¿cierto? Perfecto. Vale, muy bien. Entonces, un voluntario o voluntaria. Bueno, yo me atrevo. Vale, Luis. Pues yo hice con la UNAT un ejercicio pues, de preguntas para la plataforma de ellos. Entonces escogí unas de allí, pues, que se acercaran a los criterios que hemos mencionado, ¿sí? Vale. Entonces, espérame un momentico, como comparto acá, ¿no? Que no se acostumbra al Zoom y es difícil en esto compartir. Ah, ya.
Bueno, me tocó toda la pantalla porque ni mouse. Listo. Entonces, ahí ven mi pantalla. Sí, ya vemos tu pantalla. Listo. Y ven, mira, espérame. Ven una presentación. Sí. ¿De diapositivas? ¿Sí? Sí, sí. Listo. Bueno. Pues bueno, esta es como una allí como muy sencilla. Utilizando pues imágenes de libres de derechos, ¿no? Entonces dice, la ilustración representa una clásica escena de la obra El Quijote de la Mancha, la batalla entre un caballero y un gigante. C, las antiguas formas de viajar en tierras áridas. D, la lucha de Cervantes por dominar sus habilidades caballerescas. Y Muy pues bien. bueno, acá hay un puntaje, sí, el 5 es el máximo, pero las demás también tienen un puntaje. Ok, muy bien. Pues no sé, escucho sus comentarios. Listo, muy bien. Muy bien. Listo, los escuchamos y las escuchamos. ¿Qué comentarios hay aquí para realizar? Yo tengo una pregunta. ¿La respuesta aparece así? A4, B5, C, 3 No, y D3. ¿A no, ellos? no, Ok, no, eso es para no. nosotros. Ok. Sí, sí, exactamente, sí. Lo que le entendí a Luis Mary es Es la que puntuación que se dependiendo obtiene. de la opción por la que opten, tendría Ok. allí su puntaje. Si optan por la opción A, Ok. Sí, sacarían como 4, la por respuesta la que nos opción B, presentabas. sería correcto, sí. Exacto. Están concentrados haciendo la revisión. Sí. Sí, Sin tranquila. palabras de Luis. Sí, no te O sea, asustes. en ese caso la respuesta más correcta sería la B, la batalla entre un caballero y un gigante. Sí, esa es Sí, la que propone la autora de acuerdo a un rango que plantea allí. Esa sería la clave. exacto. Sí, Ya ahorita señor. vamos a discutir eso, Bueno. doctor. Sí, ya vamos a discutir, claro, porque sí, muy bien. Muy bien, lo escuchamos. Procuremos agilizar. Ya les dije todo lo que vamos a ver hoy, ¿no? Entonces, Sí, para que nos alcance el tiempo. O si quieren, empiezo yo. Llegaron tímidas y tímidos después del fin de semana. Yo haría un comentario positivo, Claro, claro. no en cuanto a los errores, sino no podría responder esta pregunta si no he leído Don Quijote de la Mancha. Primero. Entonces, es como que no es solamente con la imagen sí me representa mucho, pero necesito haber leído o tener información adicional acerca del Quijote de la Mancha para poder responder la pregunta, que era como uno de los ítems que necesitamos, que a veces necesitan un poco más de información, que no solo esté ahí la información, sino que sepamos un poco más. Entonces creo que eso es un puntico positivo. gracias. Bien, Adriana. Pedro, ¿puedo hacer una consulta? Claro que sí, Carlos. Por ejemplo, desde la configuración de la pregunta, bueno, en este caso de la opción donde la ilustración representa, hay datos que sí se extraen por el hecho de haber leído la obra, como una escena clásica de la obra del Quijote de la Mancha, sí, se entiende. La batalla entre un caballero y un gigante, inclusive por la descripción literaria que hace Cervantes en la obra, se entiende perfectamente. Las antiguas formas de viajar en tierras áridas también porque es parte de la narrativa que ocupa él en su lenguaje literario. Sin embargo, en la última es la interpretación psicológica del autor.
que no tiene que ver con la obra, sino con su contexto personal mismo. Y ahí sí, aunque tú puedas leer la obra, si no conoces a Cervantes a nivel biográfico, podría generar una complicación con el origen de la pregunta. O sea, te podría descontextualizar por el origen per se del perfil psicológico del autor, más que por su representación literaria de la obra. Esa sería para mí la única confusión que podría haber. Muy bien, Carlos. ¿Y cuál es la consulta? Si es válido, cuando hacemos una pregunta, extrapolar el dato exclusivamente de la pregunta en su contexto o vincularla a otros elementos, ya sea de contexto psicológico, social o literario X, que no son precisamente de la obligación del conocimiento del encuestado, ¿no? Ok, vale, muy bien, Carlos. Entonces, voy a hacer algunos comentarios frente al reactivo y tienen que ver con el comentario de Adriana y con lo que tú bien señalas, Carlos. Entonces, aquí hay varias cosas a revisar. Y el reactivo, ubicándolo así de la nada, es decir, analizando el reactivo de forma independiente, claro que nos faltan elementos, ¿sí? Puede que revisando Luis mencionó que es un reactivo dentro de un grupo de reactivos que desarrolló. ¿Qué particularidad nos muestra aquí esto? Una posibilidad de dependencia entre reactivos, ¿sí? Cada reactivo tiene que pararse por sí solito. Eso para iniciar. Ahora, es cierto, es decir, el contexto de la obra cervantina y del contexto del Quijote de la Mancha está de manera muy tácita y se debe realizar de manera explícita para poder revisarse el reactivo. ¿Cómo sería eso? En el contexto tendrían que encontrarse varios elementos. Es decir, avisarle a la persona que se va a exponer al reactivo el escenario. Es decir, la obra del Quijote de la Mancha, etcétera. Sí, ubicarlo. Esta imagen es de allí. Hay que aclararlo. ¿Por qué? Porque hay que informar que cada opción va a tener un valor que este es diferente a otros reactivos en los cuales se encuentra una respuesta que es la correcta y aquí todas tienen algo de verdad. Cuando uno ubica un reactivo de una tipología, dijéramos, con gradientes de valor, ahí uno se expone a una dificultad. Y es, bueno, ¿por qué la que tiene más valor tiene más valor y por qué la que tiene menos valor son de menor valor? Sustentar esto implica, desde la estructura de prueba, yo ya haber declarado allí qué expectativas tengo frente a lo que voy a obtener de cada reactivo. Y también para ubicar el reactivo dentro de unas categorías de acuerdo a la estructura de la prueba. Entonces, démonos cuenta cómo este reactivo nos es muy útil para evidenciar la necesidad de todo el proceso de lo que hemos venido diciendo. ¿Sí? En ese contexto, o sea, si enriquecemos el contexto de esa manera, lógico, y esa foto, que es una foto bien bonita, de hecho, colocar la fuente, de dónde salió esa foto, ¿sí? Ahí Luis nos hizo un buen comentario, dijo, bueno, eso es libre de derechos de autor, perfecto. Es decir, la puede usar y se puede usar en una prueba, perfecto. Hay que avisar de todas maneras de dónde salió, ¿sí? Si es fue una fotografía propia, en fin, qué sé yo, ¿sí? Hay que señalarlo. En ese sentido se puede enlazar muy bien ahí sí el enunciado, aclarando, insisto, que todas son ciertas, ¿sí? Y al aclarar que todas son ciertas, la persona va a estar buscando cuál es la que más espera en el contexto que se vaya a dar. Por eso es que cuando yo ubico diferentes grados, ¿sí?, de verdad, esclarecer el intervalo entre uno y otro. Para un reactivo dentro de un sistema de evaluación en el aula en el cual yo estoy revisando la profundidad y el análisis literario, está bien.
para realizarlo en términos de una prueba objetiva, tendría esas dificultades que se manifestarían después cuando yo hago el análisis psicométrico. Cuando muy probablemente, y aquí va lo que nos señalaba Carlos frente a si es válido y demás, es muy probable que al realizar el análisis aparezca con un comportamiento especial ese distractor D. Es muy probable que tenga un comportamiento especial, por eso que señalas, es el único reactivo que se va para otro lado. ¿Qué puede encontrarse? Uno, o que tenga comportamiento de clave, es decir, que la mayor porcentaje de la población sea por ahí, o lo otro, que no distraiga porque sea fácilmente descartable. Entonces, que no lo atrae ni el 5% de la población optaría por esta opción. ¿Qué dificultad tiene eso? En términos de análisis psicométrico posterior. Por eso digo que este ítem es muy bueno. Muchas gracias, Luis Mary. Cuando yo encuentro, y lo veíamos que cada uno tiene 25% de probabilidad, cuando yo encuentro uno que es fácilmente descartable, puedo suponer que hay un porcentaje de la población que acertó, no por presencia del atributo, sino porque se aumentó la probabilidad de respuesta sin la presencia del mismo. Eso frente a la opción de comportamiento diferencial que encontraría, eso le bajaría la calidad psicométrica al reactivo. En tanto prueba objetiva, ¿sí? Insisto, si es una prueba que yo estoy haciendo dentro del aula, termina siendo útil. Es decir, porque hemos hablado del Quijote, todos sabemos de qué estamos hablando, ¿sí? Y entonces requiere aquí, sí, una elaboración, dijéramos, literaria más profunda. Entonces, ahí es diferente que en una prueba, dijéramos, objetiva. Por un lado. Por otro lado, cuando se menciona, entonces, aquí tendremos dificultad para hablar de los distractores, ¿sí? Porque como todas tienen un peso, todas tienen si se quiere, un grado de verdad, ¿sí? Un grado, una puntuación en términos de gradiente. No podríamos hablar de la clave, porque todas son claves, ¿sí? La clave es esencialmente cuando aparece una correcta y las otras se parecen mucho, pero no lo son. Aquí es diferente. En algunos software tendría la dificultad, bueno, ¿y cómo se califica? Tendría las dificultades que ya habíamos mencionado, ¿sí? Cuando se aleatorizan y demás. Entonces, que la opción A va a tener este valor, la opción B va a tener este valor y demás. Tendría algún tipo de dificultad. Depende del software que se utilice para calificar, dijéramos, en el gran volumen. Se recomienda aquí no aleatorizar. Cuando se aleatoriza opciones de estas características y una que se sale por completo del esquema, que es la opción D, cuando se aleatoriza, se tiende a ubicar estructuras de sesgo, ¿sí? Y se presentaría potencialmente de pronto algo de diff. Una pregunta, sí, profe. Sí, Luis. Porque es que precisamente pues, el área en el que voy a empezar a hacer reactivos pues es en lengua castellana, ¿sí? Entonces, en lenguaje. Entonces, hay una pregunta con respecto a ello y es que si la prueba objetiva, ¿desde dónde vendría a mirar la obra? Si desde lector o desde el narrador, ¿sí? En el caso, digamos, de la respuesta de las opciones A y B, ¿cierto? Hay una visión externa y una visión interna de la obra, ¿sí? Entonces, no sé ahí cómo manejar esa parte, sí se me causa bastante, pues, indagación cuando se trata de una prueba objetiva. Muy chévere. Mira, no hay problema, no hay ningún problema. En la prueba objetiva lo puedes ubicar como tú quieras. Cualquiera de los dos escenarios son útiles. ¿Qué es lo que debe quedar claro? La información en el contexto y que el enunciado se empate muy bien con el contexto. De esta forma tú puedes colocarlo desde el ángulo que quieras, desde el ángulo de un personaje, desde el ángulo del lector, desde el ángulo del autor, desde el ángulo que quieras, ¿sí? Y quedan muy buenos reactivos. Y también en la prueba objetiva, ¿sí? Salvo que el diseño de prueba te solicite algo diferente, que aparezca
una opción correcta y las otras que sean susceptibles de ser seleccionadas por quien no conoce en realidad o por quien no posee el atributo. ¿Mm? Pero eso debe quedar explicitado perfectamente desde el contexto, desde la información que se da como contexto, que no puede ser solamente la imagen. Yo debo de informar sobre la imagen, ¿sí? De tal suerte que en el enunciado quede muy claro qué es lo que yo quiero. Y eso, por ejemplo, que tú señalas, si desde el ángulo del autor, del ángulo del narrador, etcétera, todo lo que allí señalas, allí lo ubicas, ¿sí? Tú ahí dices, vea, desde el punto de vista del Quijote, ¿con quién estaba peleando ahí? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, Sí. con un molino de viento, ¿sí? Con un gigante, en fin, ahí coloca las opciones. Sí. ¿Sí? Ah, Y claro, bueno, entonces ahí sí, tengo que haber leído tengo que haber leído la obra, poseer el atributo. Lo que nos señala acá lo es muy cierto. El cuarto, ¿sí? Cuando nos ubica desde el autor, ¿sí? Ya allí se ubica un escenario de un elemento abstracto de mayor exigencia para la persona que se expone al reactivo, ¿sí? Cuando yo encuentro con la lucha de Cervantes por dominar sus habilidades caballerescas, y démonos cuenta que incluso es tan necesario que es una opción que es más larga que las demás. Eso es lo que va a generar que tenga un comportamiento psicométrico diferencial, ya sea que la población se vaya por ahí o que sea fácilmente descartable. Listo. ¿Listo? Ok. Muy bonito el Muchísimas reactivo, muy bonito lo que le exige al lector o lectora para poderlo elaborar. Entonces, listo, allí la recomendación es enriquecer, ubicar contexto, ¿sí? Dejar la imagen, solo la imagen de contexto, pues no, hay que colocarle hay que colocarle una información que nos ubique allí. Ok. ¿Listo? Muchas gracias. No, gracias a ti, qué bonito además pudimos allí revisar varias cosas que en el anterior no hemos revisado. Pero una pregunta, gracias, Gracias. pero finalmente, ¿cuál es la respuesta entonces ahí, la respuesta correcta? No, en el que propuso Luris, en el que ella nos mostró, Sí. había una que tenía, es decir, todas tenían un grado de verdad, ¿sí? Había una en particular que tenía el mayor valor, que era de 5, que era la segunda opción. Sí, la batalla entre un caballero y un gigante. Claro. Yo me hubiera rajado, yo hubiera respondido la primera. Claro, es decir, justamente por lo que estamos señalando, no era claro qué era lo que se estaba pidiendo. Y lo que Lunes pensaba, es decir, desde qué ángulo es que se estaba solicitando. Si desde la visión del Quijote, desde la visión incluso desde desde la ubicación, lo dijo Carlos muy bien, desde el planteamiento psicológico, la interpretación psicológica del autor, ¿sí? Entonces, claro, allí no se sabría cómo dónde agarrar. Todas tenían un grado de peso. Yo creo, ¿sí?, que en el análisis psicométrico las tres primeras opciones se hubieran repartido muy parejas y la cuarta opción hubiera tenido un comportamiento diferencial significativo con los tres anteriores. Muchas gracias a todos y profe, muchas gracias. Vale, no, a ti, chévere. Pedro, bien. Yo tengo una pregunta. Sí, señor. Pedro, tengo una pregunta. Sí, señor, en este caso, Luris no tendría que sustentar la respuesta. ¿Cómo la sustentaría ella? En el formato, que es el tema que vamos a ver ahorita, ella tendría que colocar, si es lo que se solicita en la prueba, que las opciones tengan diferentes valores al momento de calificar. Eso se da rarísima vez por lo que ya les comenté, porque poder establecer realmente un intervalo de verdad entre varias opciones, eso tiene su merecumbe. Ella tendría que ubicarlo. Si se ubica así, en las justificaciones no habría uno de clave,
sino por valores. 5, la opción tal, y ella tendría que elaborar todo lo que se tiene que poner en juego para que esa tenga el mayor valor. El 4 tendría que justificar por qué esa tiene un valor menor, pero mayor que la otra. El de 3, ahí es como si no fuera lo suficientemente complicado justificar las primeras dos, por qué se les asigna ese valor. Realmente va a ser más complejo porque las otras dos tienen el mismo valor, de 3. Es decir, se tendría que justificar allí que lo que tiene que poner en juego la persona que se expone al reactivo son las mismas habilidades en las dos. Y nos dimos cuenta que las dos apuntan a elementos diferentes. Entonces, poder determinar eso, una revisión de pares o una revisión psicométrica colocaría no pocos peros. Incluso ahí, si se puede hacer o justificar muy bien el primero y el segundo, que cuando se hacen pruebas por competencias, eso es lo que a veces se realiza. Si se logra hacer bien el primero y el segundo, el tercero tengo que diferenciarlo incluso en valor del cuarto. Me queda más fácil poder generar, no, este tiene un poquito de valor más porque pone en juego algunos elementos diferentes. Intentar justificar que los dos tienen en juego los mismos elementos puede sacar canas. Por eso es que yo opté por la calvicie para evitar escenarios así de esas características. ¿Listo, Eduardo? Sí, Sí, profe gracias. Eduardo, lo que sucede es que esto también está en el marco de una plataforma, son reactivos no para para pruebas objetivas, sino es para plataformas. Entonces, pues allí en la plataforma le va sumando puntaje al estudiante. Entonces, por eso tiene, digamos que esa... Claro, estas no tienen el tratamiento, no pasaron por un formato, no pasaron por una revisión de pares, no pasaron por una revisión psicométrica, porque tienen otras finalidades. ¿Sí? Entonces, de pasar este tipo de reactivo para una prueba objetiva y que se planteara de la prueba con las características, se tendría que justificar no una, bueno, igual se tiene que justificar todas. La diferencia es que nosotros se justifican por qué 3 opciones no son y qué las hace susceptibles para ser. Aquí se tiene que justificar las 4 en qué grado es que son, ¿sí? Y por qué parcialmente son. ¿Listos? ¿Listo, don Eduardo? Sí, señor, Profe muchas Eduardo. gracias. Ok, listo, no, gracias a ti. Muy bien. Entonces, Luris, muy chévere el reactivo, gracias. Nos fue muy útil para hacer el ejercicio. Eres muy amable. ¿Me confirman, porfa, que se vea si se ve mi pantalla? No, por ahora. Aún no. Ahora sí. Ya se ve. Vale, muy bien. Entonces, tenemos el tema del formato. El formato, vamos a iniciar diciendo que el formato de preguntas o el formato de reactivos, el formato de ítems, adquiere características de documento, ¿sí? Lo que yo declaro allí es toda la radiografía del reactivo. Algunos elementos de los que ya mencionamos ahorita, otros que mencionamos en escenario en sesiones anteriores y otros que voy a necesitar para hacer revisiones, por ejemplo, de pares. Es decir, para dejar soportado el trabajo y la revisión que se tuvo. El ejercicio, si se quiere, de auditoría. Tiene varias fases, ¿sí? No existe un formato unívoco de reactivo. El que vamos a ver fue uno que se diseñó para un trabajo de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería. Reúne, en términos generales, los elementos a tener en cuenta.
uno puede hacerle variaciones en el sentido de, bueno, ¿qué otros detalles yo quiero? ¿Qué otros detalles necesito? De acuerdo a mis intereses, de acuerdo a dónde van. Por un lado. Por otro lado, lo que sí se sugiere es que no le quite elementos que después pueden ser necesarios para emplear este banco de preguntas en diferentes pruebas. Explico. Si yo hago un formato demasiado básico, le limito posibilidades de aplicación a los reactivos e incluso posibilidades de análisis posterior. También si lo hago demasiado detallado, demasiado extenso, lo hago irrelevante para otros procesos. Entonces, debemos de optar por colocar la información, como ya mencionamos en el contexto, necesaria y suficiente. La información que me dé buena cuenta del reactivo sin tampoco forzar información que vaya más allá, porque incluso eso puede desgastar incluso a los autores. De los primeros elementos que yo coloco es, bueno, la ubicación del reactivo, ¿sí? Y la ubicación del reactivo es, bueno, ¿de dónde salió? ¿Sí? ¿Qué características tiene la persona que la elaboró? ¿Sí? ¿De dónde salió la persona? ¿Sí? ¿Para dónde va el reactivo? ¿Sí? Eso es lo que coloco, dijéramos, en esta primera parte. Aquí en este ejemplo, por ejemplo, teníamos ciudad, fecha, institución, autor. El tema de la fecha es importante. Una cosita que se me ha escapado. El formato del diseño, ¿sí? Es diferente al acuerdo de confidencialidad y se deriva de este, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que en el acuerdo de confidencialidad, que es un documento también legal, queda allí declarado que todo el material que se va a colocar aquí es material original. Es decir, cuando se habla de que es material original, significa que son reactivos nuevos y que no se han utilizado ni se van a utilizar en ningún otro elemento, en ningún otro escenario. Eso es a lo que como autores nos comprometemos, ¿sí? Y eso queda declarado en un documento. Y ese documento termina reposando y soportando los reactivos que yo realizo. ¿De acuerdo? Eso es tremendamente importante, ¿sí? Que no aparezca después que no, que es que el reactivo tal, ya se había aplicado en tal lado. Eso es un tantico delicado. Allí tenemos un recuadro, ¿sí? Que tienden a pasárselo por el ladito algunas instituciones u organizaciones que lideren algunos tipos de procesos en este sentido. ¿Por qué? Porque se ubican, ¿cómo decirlo? Dejan que todo lo elabore el autor, ¿sí? El autor o la autora de la pregunta que lo elabore, ¿sí? Que quien hace el reactivo ubique todo. Y no, yo tengo que ubicar ese reactivo en qué forma de prueba voy a emplear, voy a utilizar. ¿Y por qué digo en qué forma? Porque por lo regular, como estos son esfuerzos que no, o sea, son demandantes, ¿sí? Yo no acostumbro a ejercer toda una intensidad o si se quiere, todo un desgaste en la elaboración de reactivos, ensamblaje y demás. Yo no lo suelo hacer cada 6 meses, ¿sí? Por lo mismo, porque ciertamente es desgastante. Entonces hago un gran esfuerzo, ¿sí? Y apunto a generar una gran cantidad de reactivos y voy ubicándolo en formas. Es decir, de aquí voy a sacar 3 pruebas iguales, 4 pruebas iguales, 2 pruebas iguales o semejantes. Entonces digo, este reactivo para la forma A, la forma B, la forma C o la forma D. Allí colocábamos adicional cuando se empleaban dibujos, imágenes, gráficas, porque pues iba a tener una exigencia editorial mayor. Exigencia editorial me refiero a las características ya de publicación, porque se imprimían.
Aquí encontramos, por ejemplo, el código del reactivo, el código de la pregunta, ¿sí? Aparecen los dos, porque ese termina siendo su sello, termina siendo su cédula, ¿sí? Para todo siempre va a aparecer el código del reactivo. Y aquí aparece también código, y aparece uno guión, y ahí aparece el código del reactivo. Aparecen dos cuadros acá. Uno que es el del contexto, ¿sí? No siempre lo colocan, ¿sí? Hay que decir que en algunas, o bueno, en muchas oportunidades, generan solamente un espacio para colocar allí contexto y enunciado. Sin embargo, es importante diferenciarlo por la razón que ya mencionamos. Es decir, es útil y cognitivamente se comporta muy bien cuando yo tengo un contexto y del contexto hago que se deriven más de un reactivo. Entonces es necesario dejarlo de forma muy explícito separado, ¿sí? Allí había en el ejemplo como una norma, como un lineamiento mejor, ¿sí? Y es que por cada situación, ¿sí? Se iban a desprender por lo menos 3 reactivos, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque para algunas áreas, sobre todo en áreas profesionales, se trabajaba por casos, ¿sí? Y los casos tienen abundante información y por lo regular de allí suelen salir diferentes aspectos a revisar, a analizar. Entonces planteaban unos casos con una información abundante, muy rica, y de allí iban derivando los reactivos. Esto se determinó desde los mismos planteamientos iniciales de, bueno, que son preguntas de qué, para qué y en qué contexto se van a enmarcar. En caso que se requieran gráficas o dibujos, se ubicaba un recuadro diferente, ¿sí? Esto más por fines editoriales y de tratamiento digital pues que cualquier otra cosa. Otro recuadro. Bueno, allí también aparecía así. El tema del contexto lo podemos partir. De en adelante venían los demás recuadros, uno que diga enunciado, que no tenía mayor elemento, lo vamos a ver más adelantico, y el espacio de respuesta también, lo vamos a revisar, que solamente es opción A, B, C y D, y el espacio allí al frente, qué tipo de texto o de gráfica se ubica. ¿Esto por qué? Porque las opciones y los distractores también pueden ser gráficas, ¿sí? No solamente texto siempre. Otro recuadro es... Parece que no te he entendido bien. Disculpen. Otro recuadro es el componente, la competencia cognitiva, el contenido referencial, el tiempo de resolución. Estos indicadores, ¿qué son? Cuando yo establezco la estructura de prueba, el nivel de detalle que coloque allí, aquí es donde le ubico las coordenadas, ¿sí? Si yo tengo una estructura taxonómica, entonces, de lo que yo haya declarado en los lineamientos iniciales, es bueno, qué tipo de estructura, qué tipo de procesamiento espero que realice la persona para poder dar respuesta a mi reactivo. Eso es lo que coloco allí, ¿sí? Si es una competencia cognitiva, si es un elemento o un nivel de alguna taxonomía, si es una habilidad lingüística, lo que sea, lo ubico allí. El área temática, entonces recordemos que hablamos de un tema y de categorías, o podemos hablar de un tema y un subtema, o incluso, si yo estoy hablando de una prueba, dijéramos integral de varias áreas del conocimiento, entonces tendría un tema, dijéramos general. Los subtemas o las categorías serían como asignaturas, podríamos verlo así, y al interior de cada una tendrían sus propias categorías. Ahí es donde va el contenido referencial. Y el tiempo de resolución. El autor determina o estima cuánto se le puede ir en la resolución de ese reactivo, de esa pregunta. Aquí tenemos el espacio que les he comentado, el enunciado, el espacio de opciones de respuesta, el espacio de la clave. Aquí le colocamos respuesta correcta porque no había mucha familiaridad
con las definiciones de clave y de distractor. La justificación de la respuesta, es decir, un espacio, estos recuadros aquí los coloqué pequeñitos, pero son un tantico más amplios. ¿Por qué la respuesta correcta es la respuesta correcta? ¿De acuerdo? Y adicional a eso, también opción por opción, ¿por qué las respuestas que no son correctas? Hay que colocarlo por qué no son correctas y son susceptibles de ser seleccionadas por alguien que no conozca la respuesta, por alguien que no posee el atributo, ¿sí? Pero que sean posibles. Eso para efectos de la revisión de pares y revisión psicométrica. Para el caso de áreas como química, física, aritmética, es probable que se requieran algunos algoritmos, algunas formulaciones, ¿sí? Como no es una prueba, dijéramos, de memoria, de fórmulas, ¿sí? No se trata de pues, que tengan en la cabeza todas las fórmulas. No se trata de eso y eso está totalmente, pues dijéramos, revaluado. Se genera no ayuda, sino como un soporte de contexto. Y es una hoja de glosario para las personas que van a responder los reactivos, ¿sí? Y esto no es que se haga frecuentemente, ¿sí? Pero es algo que es necesario y le da calidad a los bancos de preguntas. Y es que yo digo, en este banco de preguntas tiene este glosario y tiene estas fórmulas o términos para entregárselas a las personas que lo van a responder. Eso le da calidad al banco general. Aquí esto es como una ayuda tanto para el que elabora la pregunta como para el que la va a revisar. Para las personas que la van a revisar y para la persona que la elaboró. Y es la pertinencia, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo que redactar la pertinencia, tengo que decir, bueno, ¿por qué este reactivo? Es bueno colocarlo aquí en la prueba y forma parte del área de la estructura de prueba en la cual yo me ubiqué y que declaré desde el comienzo del reactivo. Algunas observaciones que considere pertinentes y con esto queda surtido tanto los tiempos, las justificaciones, la autoría y las características del reactivo, ¿sí? Es lo básico que se debe tener y con eso se pueden desarrollar formatos ciertamente muy ágiles. Cuando son entidades oficiales, cada formato, como tiene que obedecer una cantidad de información, encontramos formatos de reactivos que la mitad de la hoja es información que arranca desde República de Colombia y de ahí para allá, ¿sí? Pero son elementos normativos que no es que sean relevantes para el reactivo como tal. Aquí tenemos otra área, otro aspecto para generar dentro del formato reactivo. Y es que con el formato del reactivo yo tengo que generar el formato de la revisión. Eso respalda el reactivo. Yo les comento algunas cosas que he observado, sobre todo en los últimos años. Y es que se intenta en una parte muy pequeña del formato que se surta todo el proceso de validación de pares académicos y demás. Que esto restringe a un solo revisor incluso, ¿sí? De nuevo, en aras de que sea más rápido, en aras de que salgan los reactivos de manera casi industrial, dijéramos, que salgan muchos, porque pues, aquí somos de otra escuela, dijéramos. Entonces, por eso se intenta restringir. Eso tiene la dificultad de solamente ubicar un solo par. Se sugiere que sea número impar de jueces o de pares académicos para revisarlo. Número impar, pues para que en caso de que haya algún tipo de controversia, pues se dirima entre ellos mismos o entre ellas mismas. Y se diligencia
un formato por par. Los elementos que van a generar la revisión son en varios aspectos. Uno, por eso es que es necesario un formato aparte. Uno, revisarlo con el tema de la estructura de prueba. ¿Eso qué significa? El par va a revisar si eso realmente tiene una pertinencia profunda con la estructura de prueba. Eso no es solamente de ya, ¿sí? De que damos por sentado y lo damos por entendido. Entonces se sugiere que aparezca, bueno, la verificación, que esa pregunta realmente forme parte de la estructura de prueba que se ha establecido, ¿sí? En este caso, habían 4 elementos, por lo regular, uno ubica 4, ¿sí? Si forma parte del componente, es decir, si forma parte de la categoría en la cual se menciona, si corresponde a la competencia cognitiva o estructura taxonómica o lo que sea, esto implica que los pares académicos, los revisores como pares académicos, deben de tener formación en qué es lo que se tiene en cuenta para poder establecer que es de una competencia cognitiva y no de otra. El contenido referencial, ¿sí? Es decir, que corresponde al tema, categoría, subtema, a lo que corresponde. Y el contenido referencial si es adecuado para dar cuenta de lo que se está evaluando. Aquí estamos hablando, dijéramos que aquí lo que se coloca es en texto sobre la pertinencia por un lado y la relevancia por el otro. No solamente si forma parte de la estructura de prueba, sino si es importante. Y se menciona solamente si sí está, no está, y una justificación, sobre todo en caso negativo. Frente al reactivo como tal, ¿sí? Ya frente a su elaboración, si el formato que se menciona es el que está cumpliendo, selección múltiple con única respuesta, selección múltiple con múltiple respuesta, ¿sí? Si el contexto contiene lo que necesita, ¿sí? Si el enunciado es como se necesita, ¿sí? Que genere, que esté en espacio afirmativo, pues por lo regular. Si realmente está para ser completado por algunas de las opciones, si realmente genera sensación de urgencia, es decir, esos elementos que vimos en las sesiones pasadas. Si la respuesta correcta que propone el autor realmente es esa la respuesta correcta, o si la respuesta es otra, ¿sí? Y si las opciones de respuesta, es decir, si los distractores, ¿sí? Son eso que mencionamos en las sesiones anteriores, son susceptibles de ser seleccionadas por quien no posee el atributo. Por último, frente al contenido, ¿sí? Los anteriores son de forma, ¿sí? Sí, opciones, contexto, en fin, estructura cognitiva, etc. En esta parte es, para efectos del par académico, si eso vale la pena ser preguntado o no. Ojo, esto es por lo regular cuando uno tiene un buen volumen de reactivos, ¿sí? Cuando yo tengo estos procesos y los surto de esa manera, puedo entregar un reactivo con revisión de validez de contenido, ¿sí? Con la calificación de validez de contenido y con el juicio de expertos en el sentido de si forma parte de y si es importante preguntar eso. Con esto ya estamos hablando de un reactivo que tiene una revisión profunda desde el par académico. Y el revisor psicométrico, eso es lo que entra a revisar posteriormente. Todo lo que vimos en la sesión anterior, junto con la revisión del par académico. Bien adelante, yo puedo ubicar los criterios que yo requiera si considero algunos requerimientos adicionales para ser identificados por parte del autor o de las personas que lo revisan. A saber, el tiempo en minutos, que ciertamente ya estaba mencionado. Puede que el juez considere otra cosa. Puede que el par diga, no, este se responde más rápido. No, puede que este se demore más. De allí la importancia de la capacitación de los pares antes de hacer la revisión de los reactivos. Y la complejidad.
puede que yo considere como autor que eso se debe saber y que es de natural dominio, ¿sí? El juez puede decir no, no es de natural dominio si se está pensando en la población a la cual va dirigido. ¿Mm? O no, no, eso no tiene ningún tipo de complejidad, todo el mundo lo sabe y no se necesita haber estudiado ni poseer ese atributo para poderlo responder. Eso frente a los formatos, ¿de acuerdo? Con esa información es que yo elaboro mi documento. Mi documento, es decir, en cuadritos establezco qué es lo que requiero, ¿sí? Importante acá, algo que había señalado desde la vez pasada, que es, venga, aquí, que no voy a utilizar el láser. Esto, la ubicación de los códigos. ¿Por qué? Me adelanto con algo. Cuando yo estoy hablando de una codificación, estoy hablando que la persona que lo va a revisar se va a concentrar solamente en lo que aparece allí, independiente de las personas, independiente del conocimiento o no previo del autor. Los formatos que he visto, insisto, recientemente, el autor coloca allí su ubicación, ¿sí? Correo electrónico, está bien, dentro del formato. Sin embargo, las personas que diseñaron estos formatos asumen que los jueces desconocen por completo a la persona. ¿Mm? Y en las circunstancias actuales, en el cual tenemos una huella digital, si no todos, la inmensísima mayoría, que si yo digo, mira, vas a tener entrevista con fulanito de tal, yo me meto a Google y meto quién es el fulanito de tal, yo miro a ver con quién es que me voy a lidiar, ¿sí? Intento averiguarle todo lo que más pueda, ¿sí? Y encuentro información. Entonces, lo recomendable es, en aras de la objetividad, manejar esa información de forma no tan explícita. Y es más, no sé, esto lo digo con el asterisco del caso, no sé si cuando uno coloca allí los datos y más, se tenga que colocar adicional dentro del formato el marco de ley de la protección de información, ¿sí? Del habeas data, la ley del habeas data. Entonces yo no sé, y es más, no sé si se llama así la ley, pero sí sé que yo no puedo estar tratando la información de las personas en la actualidad así como así. Entonces sí se recomienda razón de más para esta información oculta y tratarla a partir de la codificación. Frente a esto del formato, ¿qué dudas o qué preguntas o qué comentarios hay? Todo está claro. Vale, muy bien, muchas gracias. Vamos a ver ahora el protocolo que les comenté, ¿sí? Este es un protocolo que desarrollé hace algunos años para unas necesidades ciertamente muy específicas. Me encontré con una sorpresa cuando lo empecé a presentar. Cuando lo empecé a ubicar en algunos sitios, de manera, dijéramos, sí, muy académica, muy dentro de la exposición, ya podemos hacer esto. A ver. Y la sorpresa fue cuando después iba a otro lado, se decían, no, vea que yo aquí tengo unas cosas que son útiles. Y yo, venga, ¿cuáles? Compártalas. Y resulta que era eso y no me mencionaban, ¿no? Entonces aquí, porfa, si van a trabajar el protocolo en algún momento, pues recuérdenme con cariño. Vale, muy bien, muchas gracias. Sí, no, eso fue chistosísimo. Fue en la Universidad Nacional de Palmira. Era una profesora lo más de contenta, no, es que vea lo que me conseguí, claro, y era un impreso de la presentación que yo había hecho hace unos meses
en la costa, en la Universidad del Magdalena. Yo dije, vea, pues, curioso cómo eso se Pero sin el nombre. sí, no, si no, eso sí no aparecía. Entonces le dije, sí, quiero conocerlo y muy buen material. Muy bien, entonces este es el protocolo propuesto. Entonces, como les comenté, no siempre uno, o incluso teniendo experiencia, se le facilita a veces realizar reactivos teniendo en cuenta tantos lineamientos, ¿sí? Y es que, si recordamos, y lo tendrán en la presentación, en el PDF que les enviaré, o bueno, que ya les envié, terminan siendo muchos lineamientos, ¿sí? Y como que muchas cosas a tener en cuenta. Entonces, y hago algo y entonces casi que como que a la ciega, mirar a ver allá, pronto quién sabe qué me van a decir. Eso es lo que pretende este protocolo, arrancar desde y partir desde la experticia de cada quien. Entonces, tiene diferentes fases. La primera fase es identificar dónde es que va a ir mi reactivo, es decir, sobre qué tema es sobre el cual yo voy a trabajar, ¿sí? Es decir, yo soy ingeniero, soy administrador, administradora, soy ingeniera, soy diseñadora, diseñador, en fin, lo que sea. ¿De qué tema? De esa línea de conocimiento en la cual yo me enmarco, voy a centrarme, voy a ubicar. Eso es lo primero. Aquí eso es un ejemplo desde la disciplina, desde mi profesión. Sí, por ejemplo, carrera de psicología, componente área profesional, subcomponente psicología organizacional, tema de evaluación de procesos. Sobre eso yo haría eventualmente unos reactivos, es lo que necesitarían dentro de la estructura de prueba y yo me voy a enmarcar y me voy a ubicar allí. ¿Sí? ¿Por qué arrancamos de acá? Porque no es extraño que en estos escenarios de elaborar reactivos, cuando van haciendo falta reactivos, que digo, oiga, y pues yo puedo hacer esto, pues no es mi área, pero yo sé algo de eso, entonces puedo hacerlos. Entonces, yo tengo que ubicarme muy bien en qué tema, subtema, es decir, colocar muy bien las coordenadas, para no de pronto hacer reactivos que después que pueden que queden bien chéveres, pero que no se puedan utilizar porque no forman parte de esa estructura de prueba. Esa es la primera fase. La fase 2, yo ubico casos, problemas, escenarios, hasta recuerdos, ¿sí? En los que el área que ya dijimos que íbamos a trabajar es la que entra ya a jugar. Sea una asignatura, sea un área de conocimiento específico, sea lo que sea, ¿sí? Yo ubico cuáles son los problemas que se pueden presentar, ¿sí? Esto es un desafío, ¿sí? Es un desafío para docentes que no contextualizan bien lo que brindan a los estudiantes. Voy a explicar eso un poquitico más en detalle. Tenemos colegas docentes que se concentran en ocasiones demasiado en un tema, y al concentrarse solamente en el tema, se pierde la utilización y aplicación de este, ¿sí? En diferentes niveles. Y esa es una reflexión que yo hago, ¿sí? Es una reflexión que uno hace. ¿Por qué? Porque tiene una utilidad para poderlo aterrizar en el aula, ¿sí? Y es que facilita desde los usos de los lenguajes y de las diferentes dialécticas que lo que yo estoy brindando sea sensible para el observador que tengo enfrente, para el estudiante, la estudiante que tengo enfrente, que sean sensibles para él, ¿sí? Que sean y que los ubique como necesarios para él. Entonces, para mi estudiante, ¿para qué le puede ser necesaria la trigonometría? ¿Sí? Si yo digo, no, pues no, eso le sirve, pero para cuando esté en la universidad, pues yo le estoy quitando la posibilidad a ese estudiante o a esa estudiante que se enamore de la trigonometría. Pero yo cuando le digo, esto le sirve para que usted sepa cuánto mide un poste si conoce el ángulo
de elevación de la observación y la distancia que tiene hacia el mismo, ¿sí? Pues eso de pronto empieza a ser ya un tanto más interesante. Lo empieza a ubicar, dijéramos, de una manera más sensible con el conocimiento. Entonces, en una oportunidad alguien decía, necesitas saber con qué arrojar una piedra para romper la ventana de no sé quién, que eso fue un ejemplo que colocaron una vez que fue curioso, pero aún así sensibilizaba frente al conocimiento. Entonces, eso es lo que se hace aquí. Démonos cuenta que aquí no se habla nada de preguntas ni nada de esas cosas. Solamente se ubica situaciones en las cuales lo que yo brindo, lo que yo sé, se necesita. ¿Sí? ¿Sí? ¿En cuándo es que se utiliza? ¿Sí? Y aquí, claro, ahí me dicen, vea, tiene que hacer preguntas sobre tal cosa. Y digo, bueno, miércoles, venga, empecemos a ver. Pero si me dicen, eso que usted sabe, ¿para qué sirve? Pues hombre, yo ahí me despacho sin problema. Sirve para, y puedo sacar 6.000 cosas en 5 minutos. Eso es de lo que trata esta primera fase, perdón, esta fase 2. Es el listado de problemas y de casos y demás. Aquí colocaba unos ejemplos, ¿sí? Una compañía tiene problemas de producción, robos internos, o se realiza una evaluación de conocimientos en lenguaje a todos los estudiantes de grado sexto del municipio de Itagüí. Para eso sirve cosas que yo sé, ¿sí? Vale, muy bien. En la fase 3, de acuerdo a la estructura taxonómica o de acuerdo a lo que yo quiero que esa persona elabore o procese cognitivamente, yo en cada caso, en cada problema, en cada situación que yo ya coloqué, empiezo a ubicarlo de a uno en uno. Y empiezo a decidir si esas situaciones, esos casos, yo necesito que esa persona, es decir, para poner en juego el conocimiento o el atributo, si necesita describir esa situación o explicarla o intervenirla, ¿sí? Si solamente necesita saber qué es lo que pasa ahí, es decir, en términos de sus elementos, es decir, describirlo, o si necesito explicar qué es lo que sucede ahí, o si yo puedo intervenirlo, si yo puedo alterar eso, ¿sí? Y en función de eso, coloco al frente de cada problema las acciones que yo pueda realizar, ¿sí? Si es describir, le coloco una D, si es explicaré, o si es intervenir, I. O si hay casos en los cuales yo puedo hacer las tres. Hay casos en los cuales la persona puede escribir, puede explicar, puede intervenir, o solamente puede intervenirlo o explicarlo. En fin, eso depende de cada caso, ¿sí? Hay casos que uno no los puede intervenir, ¿sí? Solamente explicarlos. Por ejemplo, un eclipse de luna, por ejemplo. Pues yo eso puedo explicarlo, ¿sí? Y hasta describirlo también. Pero yo no puedo intervenirlo, es decir, no puedo correrlo, no, venga, que es que está nublado, pues entonces todavía no, porque es que no, no se puede ver todavía. Eso pues, o sea, yo no lo puedo intervenir. Una vez yo surtido esta fase, bueno, aquí colocaba yo el ejemplo, ¿sí? Se realiza una evaluación de conocimientos del lenguaje, todos estudiantes de grado, eso se puede describir y explicar. Yo no puedo intervenir aquí, ¿por qué? Pues porque ya la hice, ¿sí? Ya apliqué una prueba de conocimientos allí. Lo mismo en el de arriba, sí, yo puedo describir algunas cosas, explicarlas y también puedo intervenir algunas cosas. En la fase 4 empezamos a realizar enunciados, dijéramos, ¿sí? Entonces, yo empiezo a ubicar si ese caso yo puedo generar algo descriptivo, me estoy aproximando a una competencia interpretativa, que es diferente a interpretación. Me aproximo a una competencia interpretativa. Esta definición se dio de acuerdo a unos documentos, ¿sí? Esto, por ejemplo, para efectos de extrapolarlo, cuando yo me encuentro en escenarios como la Comisión Nacional del Servicio Civil, que tengo allí unos marcos de documento de qué es lo que tiene que hacer la persona. Entonces aquí digo, acciones que realiza una persona con el propósito de comprender una situación. No recuerdo esta definición, yo creo que salió un documento del ICFES, tendría que devolverme y revisar esto allí.
Aquí entonces yo tengo que redactar un enunciado, ¿sí? De forma que la persona que se va a exponer a eso pueda evidenciar su conocimiento ejerciendo su habilidad para leer, ver, advertir, identificar, elegir, usar, descifrar, traducir o dilucidar. Esos son los adjetivos que podemos utilizar y que aparecen a veces en algunos listados y que en el ejercicio docente suelen surgir. La situación presentada para poder significarla y además ponerla en relación para encontrar el sentido. Entonces aquí empiezo a redactar el enunciado, de acuerdo también a elementos que vimos, es decir, qué sensación me debe generar. Puedo colocarlos a manera de preguntas y después irles haciendo la transformación gramatical para que queden en afirmación. Aquí hay un ejemplo. La aplicación de una prueba para evaluar conocimientos en lenguaje se desea identificar los ítems o preguntas que más discriminan a los estudiantes que saben de los que no. Para tal fin se debe utilizar un coeficiente de correlación. Ok, ese es un ejemplo allí. Si yo coloqué explicar, entonces, de nuevo, entonces aquí me aproximo a una competencia argumentativa, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta a la hora del enunciado? Advertir implicaciones en términos de consecuencias, ¿sí? Aquí se sugería aspectos novedosos, sino no habituales de pensamiento, ¿sí? Hay que ir aquí un poquitico más allá, ¿sí? Es decir, ¿cómo fue que se llegó? ¿Sí? Advertir consecuencias y o causas de pronto. Y ahí elaboro el reactivo. Sí, perdón, el enunciado. Aquí hay un ejemplo, ¿sí? A un paciente al que se le diagnosticó depresión neurótica y un marcado retardo psicomotor, se le suministró como antidepresivo amitriptilina a dosis altas por 3 semanas. Al final de este tiempo, el paciente no mostró ninguna mejora significativa. Eso es parte de contexto. Ese fue el caso. ¿Esto se debe a qué? Que se trabajó desde el problema, desde la situación, desde el caso que ya se había establecido desde la fase 2. Si se colocó una I de interviniente, aquí se acerca a una competencia propositiva en ese contexto, en ese escenario. Y aquí entonces el enunciado, lo que tiene que tener la persona en la cabeza al momento de elaborarlo es visualizar, anticipar, discernir, ¿sí? Ubicar acciones para llegar a un futuro deseado, ¿sí? Pensar en toma de decisiones que se tendrían que exigir. Entonces, aquí se colocaba una compañía del sector financiero, se han presentado demasiadas inasistencias por citas médicas, lo que ha bajado la producción. Las estadísticas indican que el 82% de dichas citas han consultado por dolores de cuello constantes, migraña, gastritis y constante fatiga. Para identificar los factores laborales que están influyendo en estos malestares, el o la psicóloga debe realizar cuanto antes un estudio de... Una vez surtida la fase 4, se pasa a la fase 5. Y la fase 5 es generar las alternativas de solución, ¿sí? Entiéndase, claves y distractores. Las claves ciertamente son fáciles y viene también los distractores. ¿Y qué es? Aquí sucede algo que es un error que se encuentra a veces con alguna frecuencia, que el enunciado está planteado en unos términos o se ubica en una exigencia cognitiva, pero las opciones van en otra. Entonces, de esta manera, pues todo va en la misma línea. Entonces, si yo coloqué describir en el caso, ¿sí? Entonces, las opciones deben apuntar a que sean pues, de carácter descriptivo. Todas deben de ser carácter descriptivo. Esto nos ayuda a la parte que observamos en la sesión anterior sobre tamaños lógicos, coherencias y que las opciones apunten a lo mismo, etc. Este era el ejemplo. ¿Sí? Entonces me pueden salir a mí muchos distractores. Y yo escojo los mejores 3, aparte de la respuesta correcta, ¿sí? Que esa sería la cuarta, ¿sí? De tal suerte que si en alguna revisión dicen, no, vea, esta es demasiado obvia, que algún juez determine, no, esta la eliminan fácil o qué sé yo, pues yo ahí tengo de dónde cambiarlo.
Si yo coloqué la E, entonces las opciones tendrán un fondo justificador. Entonces aquí hay unos ejemplos. La amitriptilina es suministrarse en dosis bajas y como mínimo 4 semanas, con bla, 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 bla. Para este tipo de depresión es más efectivo usar un antidepresivo, en fin. Que van y completan el enunciado que ya se ha planteado en la fase anterior. Si tenemos aquí y estamos hablando que los distractores, las opciones, se van a caracterizar en términos de decisión. Es decir, el estudiante tiene que poner en juego allí una toma de decisiones de acuerdo a poner en juego allí el atributo que se está revisando. Entonces, allí aparecen unos escenarios en los cuales será para efectos de toma de decisiones, ¿sí? Cultura organizacional para identificar, clima organizacional para identificar, imagen corporativa para descartar, bienestar individual mediante, Sí, esos son los elementos diferenciales de. Entonces, ese es el protocolo. Apreciados y apreciadas colegas docentes, no sé si hay aquí alguna duda o algún comentario, sobre todo sobre el protocolo. Es solamente una propuesta para efectos de desarrollar, por eso le coloqué el protocolo propuesto, porque para efectos de las exigencias del proyecto que se dé o de las características de prueba que se den, se puede desarrollar, es decir, la elaboración de reactivos dándole la vuelta, es decir, partiendo no desde los lineamientos, sino desde la experticia, desde ahí llegar a los lineamientos. Como no estoy viendo ni cámaras ni nada, les agradecería algún comentario. Es muy útil, profe, muchas gracias. Gracias a ti por tu comentario, muy generosa tú, te agradezco. Entonces, bueno, si llega a haber alguna duda o algo así, más adelantico, entonces, porfa, me lo comenta. Vamos a la parte de la codificación, ¿sí? Que es, como lo señalé, aquí vamos a hacerlo de manera práctica, ¿sí? Podemos colocar allí, eso de hecho lo pensé, podría colocar allí unos ejemplos ya establecidos, pero de pronto no queda como muy claro. Entonces vamos a hacerlo arrancando de ceros, ¿sí? Entonces, bueno, hasta aquí llega la presentación que ustedes van a tener, ¿sí? Entonces, hasta aquí, antes de revisar la codificación, que lo vamos a hacer, como digo, dijéramos al tiempo, arrancando de ceros. De esta parte, les agradezco mucho sus generosos comentarios sobre el temario y demás. Fue muy agradable. Ahí en ese gracias están solamente lo que se colocaron los idiomas que manejo. Es carreta, es un mal chiste que a veces se me ocurre. Entonces, vamos a hablar de codificación, ¿sí? Recordando, la codificación es una estrategia que empleamos para proteger el proceso de validación de los reactivos, por un lado, y poderlos ubicar en términos de bancos de preguntas de manera más fácil por el otro. Estamos hablando que dos reactivos no tendrán el mismo código. Y cuando yo estoy haciendo la revisión de los indicadores en un banco de preguntas, básicamente estoy hablando de una base de datos, me permiten utilizarlo como clave principal. Las personas que son ingenieras y que han trabajado estos temas de bases de datos, sabrán que el tema de la clave principal es importante, pues, para yo poder gestionar de manera efectiva una base de datos. Entonces, ahí es donde entra esto de la codificación. Como les digo, es más la importancia que su complicación. Es muy simple, de hecho. ¿Qué es lo que debo tener? Es cuidado de cómo es que lo voy a plantear y ser muy riguroso frente a eso. El código puede ser tan amplio como elementos yo quiera ubicarle o que yo considere que le son relevantes.
¿sí? Que es importante que cada característica esté aleatorizada. Vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Me confirman, por favor, que se vea la hoja electrónica? Aún no. Listo. Ahora sí. Vale, muy bien. Entonces, díganme, por favor, ¿qué es importante en un reactivo? De los indicadores que dimos, ¿qué puede diferenciar un reactivo del otro? ¿Qué características diferenciales puede tener? Denme alguna característica, por favor. Consulta, Pedro, ¿hay alguna restricción en la sintaxis o nomenclatura? Me refiero a la dimensión del código. No, absolutamente ninguna. Tan es así, y te agradezco mucho tu pregunta, tan es así que no lo veo siempre. Hay escenarios en los cuales no hay codificación del reactivo, ¿sí? Y se va así, ¿sí? Es decir, revisen este reactivo y uno coge el reactivo y dice, ahora, aquí está fulanito de tal y o está fulanita de tal, ¿sí? Y entonces yo puedo, o sea, yo de entrada tengo toda la identificación del autor. Y es a lo que me refiero. Y disculpen, esto va a sonar un poco feo. Les agradezco ser comprendido en contexto, ¿sí? Pero a mí no me importa quién lo hizo, ¿sí? A mí me importa es el reactivo y tengo que concentrar mi atención es en el reactivo, ¿sí? No me importa que lo haya hecho fulanito o fulanita, ¿sí? Yo voy a revisar es el reactivo y cualquier información adicional me distrae, ¿sí? Entonces, ejemplo, que lo hizo fulanita de tal. Y entonces digo, bueno, y yo tan de malas que conozco a la fulanita de tal. Y la fulanita de tal resulta que es sobre, me invento esto, sobre español. Y entonces resulta que yo sé que a ella le gusta mucho el inglés. Y resulta que hay un reactivo que tiene una dificultad. Y digo, no, pero es que a ella le gusta el inglés, entonces yo sé ella por dónde iba. Entonces, no, está bien. Son elementos que pueden suceder. Aquí, pues en este espacio académico, pues uno dice, no, uno tiene la atención y demás, y está bien, y es cierto. Pero otra cosa es cuando uno tiene que revisar cualquier 50 reactivos, ¿sí? Cualquier 120 reactivos. Ahí ya es otra cosa. Entonces, yo debo ser muy efectivo con la revisión. Y cuando digo que hay que ser muy reactivo, que yo debo ser muy reactivo con la revisión, me refiero a que cualquier información adicional que no sea relevante, me sobra. ¿De acuerdo? Entonces, por eso espero no ofender a nadie cuando digo que cuando digo que no me importa, no es que pretenda ser despectivo ni mucho menos, sino que debo concentrarme es en las características constitutivas del reactivo, ¿sí? En el ejercicio del año pasado, creo que Olguita está y está Janet, creo que ellas no me dejarán mentir en el sentido que allí estaba la información completa, ¿sí? Sí, señor. Estaban autores y demás, ¿sí? Tanto así que venía desde el correo. Es decir, ahí me llegaban y en la parte de autor estaba en blanco, ¿sí? Pero estaba en blanco, pero porque no tenían que colocarlo porque estaba en el correo. Es decir, el correo me llegaba de fulanita, de fulanito, y pues yo ya sabía quién era el autor. Decía, estos son, y me decían, estos son mis reactivos, aquí están. Entonces yo sabía pues todo, pues de lo que estaba allí. ¿Cierto, Olguita, Janet? Sí, señor. Okay. Además se subió un drive y la carpeta. Y bueno. Exactamente, es decir, estaban todas las coordenadas posibles. ¿Por qué? Pues bueno, cuando llegamos ya estaba así planteado el escenario, ¿sí? Ya estaba planteado, pues no se puede hacer pues mayor cosa, pues no puede llegar a... No, venga, que eso así, no sé. No, eso para responder la pregunta oportuna, por demás de si hay alguna restricción, no hay ninguna. Entonces, vamos aquí a hacer una codificación de ejemplo, ¿sí? Será nuestra codificación. Entonces, bueno, ¿qué características me dicen tienen algunos reactivos? Menciónenme algunas. Sí, tendrían varias, ¿no? Sí, por Empezando por el área de conocimiento. Por ejemplo. El área de conocimiento, el nivel al que se le va a aplicar, ¿cómo llamaremos eso? La población hacia la cual va dirigido. Sí, la población, sí. Bueno, yo podría... Sí, primaria, secundaria, media vocacional, que es el caso más. Vale. Sí.
Vale, muy bien. El área de conocimiento, la asignatura. Sí, debajo del área de conocimiento, la asignatura. El área de conocimiento, la asignatura. Y si se quiere ser específico como el ¿cómo le llamaríamos a esa parte? El eje temático, como el eje temático. ¿Y cuáles podrían ser, de ejemplo? Por ejemplo, si habla de informática, el área que sea tecnología, la asignatura informática o informática Bueno, básica. listo. En este ahorita tú, o sea, en este problema ahorita lo resuelves tú aquí cuando yo puse aquí de aquí para abajito, Sí, ¿vale? listo. Vale, muy bien. Esos son los que considero inicialmente, no sé. Vale, muy bien. ¿Tendríamos nombre del autor? Sí. Sí, autor. Sí, autora. El nombre del autor, el nombre del par, del evaluador. Ah, el nombre del padre del evaluador, ese sí no lo coloco aquí porque Ok. él no hizo el reactivo. Ok. Sí, aquí son de las coordenadas del reactivo. No, vale, Sí. muy bien. Muy bien. El nombre, ¿qué otra cosa podríamos tener allí? La fecha no. La competencia faltaría. Vale, la competencia. Sí, muy bien. La forma, Pedro. Perfecto. La habilidad. La forma. ¿Qué otra cosa? El tipo Habilidad. de pregunta. La bibliografía, sí, esa la coloco allí en el... La coloco allí en el... Podría colocar tipo de bibliografía. Eso ya es un código... Ah, no, dije, creo que se mezclaron las dos. Creo que alguien dijo bibliografía y yo dije tipo de pregunta. Ah, el tipo de pregunta, vale, sí. Sí. Listo, muy bien. Vamos a hacerlo así, dijéramos como para terminar antes de las 10 de la noche. ¿Listos? Muy bien. Entonces, área de conocimiento. Que bueno, este área de conocimiento se asemeja aquí a asignatura, de hecho. Área de conocimiento, por ejemplo, ¿qué me dicen ustedes? Psicología. Psicología. ¿Qué más? Lenguaje. Digo, para diferenciarlo ahorita de asignatura. Ok. Tecnología. Vamos a colocar estos por ahora, por ejemplo. Listo. Nivel de aplicación, me habían dicho... Voy a colocar esto aquí. Coloquemos esto. Asignaturas. Ejemplos. Biología. Química. Español. Listos. Filosofía. Filosofía. Muy bien. Eje temático. Aquí entonces escucho. Se me escapó. Bueno, mientras me dictan eje temático,
¿Me están escuchando, cierto? Normalmente el eje temático vendría siendo una subasignación, ¿no? Entonces, si hablásemos en caso de matemáticas, podríamos estar hablando de trigonometría o de matemáticas aplicadas o cosas por el estilo, que son más específicas de la materia, ¿no? Vale, muy bien. Entonces aquí voy a colocar trigonometría. Tú me dices si llego a colocar alguna mal, porfa. Ahí no serían los pensamientos en matemáticas, el pensamiento variacional y eso. Disculpen, qué pena. ¿Ustedes me pueden dispensar 20 segunditos? Claro. Listos. No me tardo. Qué pena con ustedes. Ya, les ruego me disculpen. Listos. Entonces, Redacción, ortografía. en fin, por ahí vamos bien, ¿no? ¿Ahí me equivoqué en alguna? ¿Aló? Creo que no. No, creo que vamos bien. Vale, muy bien. Entonces aquí vamos con nombre, vamos a colocar sujeto o sujeta 1. Sujeto o sujeta 2. Así que tenemos 30 constructores, constructoras de preguntas. Competencias. Entonces, ¿cuáles competencias colocamos aquí? Interpretativa. Propositiva. Ay, no sé cómo serían las habilidades también, Pedro. Sí, se podrían colocar. Si forma parte del... Si están dentro de la misma, dentro del mismo eje también, no hay problema. La forma, entonces aquí hablaríamos forma A, forma B, forma C, forma D, por ejemplo. Tipo de pregunta, entonces, por ejemplo, puede ser selección múltiple con única respuesta, selección múltiple con múltiple respuesta. Supongamos que tenemos la información suficiente y de análisis de postulados, por ejemplo. Supongamos que vamos a utilizar 4 para varias formas. ¿Listos? Entonces, ya tengo todas las características, dijéramos, para mi codificación. Ahora bien, yo tengo... Una última interrupción, Pedro, nada más para saber. Si dentro claro, de la codificación es necesario que esté identificado la fecha de la última revisión o de la creación.
A eso lo puedo colocar sin necesidad. Eso no necesariamente lo puedo colocar en la codificación. Lo puedo, es decir, puedo incluirlo. ¿Sí? Si llego a colocarlo, empezará la vigencia a la codificación y tendrá que estar modificando. Yo no lo recomendaría. Por revisiones, ¿verdad? Sí, correcto, sí. Yo no recomiendo, pues, por la cantidad que podría tener, ¿sí? Eso lo colocaría dentro, en la base, revisiones, ¿sí? ¿Cuántas revisiones, pues, cuántas revisiones tuvo y por quiénes? Igual está soportado con los formatos, ¿sí? Bueno, ahí ya no tendría mayor inconveniente, ¿sí? Gracias. Para sacarlo de la codificación, ¿sí? Entonces, en la codificación queda ahí la cédula. Y la cédula puede cambiar, ¿sí? Sí, la idea es que la cédula no cambie, sino que sea siempre la estructura del reactivo. ¿Listos? Aquí creo que sonó un pidi. María Amparo, alzó la mano. Sí, profe, sería de pronto un poco más asertivo en competencia colocar directamente las competencias de los estándares que corresponden a las asignaturas, ¿cierto? Sí, claro, claro. Es decir, ahí ahí se coloca de acuerdo a lo que diga la prueba, ¿sí? A los lineamientos de la prueba. Esto aquí no lo inventamos así solamente para hacer el ejemplo de la codificación. Okay. Pero sí, claro, lo que tú dices, claro, totalmente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar de manera mixta números y letras, ¿sí? Lo voy a colocar de manera mixta, ¿sí? A este le voy a colocar letras, a este le voy a colocar números, a este le voy a colocar letras. Lo voy a hacer así intercalado. Yo puedo hacerlo como guste, ¿sí? Entonces, este voy a colocarlo aquí entonces A, B, C, D. Este lo voy a colocar en número. Si lo quiero así fácil, ¿sí? Que llegue la secuencia. Puedo ubicarlo de forma en que no se note la secuencia. Eso lo vamos a hacer aquí en el de nombre. Aquí pues no va a tener mayor problema, ¿sí? Este lo voy a colocar también con letra. Este lo voy a colocar aquí número. Este lo voy a ubicar también como número. Y voy a hacer algo diferente. Como tengo aquí 30 personajes, ¿sí? Que son todos los que con los que voy a lidiar. Entonces, voy a aleatorizarlos de entrada. Entre 1 y 30. O entre 1 y, voy a colocar entre 1 y 100. Entonces, aquí me arroja un número aleatorio. Listos. Yo voy a copiarlo, lo voy a dejar así y lo voy a pegar como valor para que no me cambie mayor cosa. Y ahora lo que hago es coger todo esto y los voy a ordenar. De menor a mayor o de mayor a menor, como quiera, en función de n, esta partecita nomás. Listos. Y a esto le doy de nuevo valores del 1 al 2 y el consecutivo, los 30 que tengo. ¿Qué es lo que tengo aquí? Ya tengo mi clave de código. Ya vamos a ver esto para qué es que me sirve. Aquí voy a colocarle de nuevo letras.
La forma A, B, C o D la voy a dejar también en letra. Y aquí el tipo de pregunta voy a colocarle número. Y listos. Entonces, ¿qué significa esto? Esta va a ser mi clave de código. Esto solamente lo va a tener acceso la persona que hizo la codificación de los reactivos. Y de ahí en adelante tendrá que cada reactivo tener este código. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los reactivos tendrán estas características, que son cuáles. Entonces, ejemplo. Yo voy a tener un reactivo, esto lo voy a colocar aquí en otra página, ¿sí? Que sea la de la base de reactivos, por colocar un ejemplo. Está saliendo al revés las letras. Entonces vamos a ver cuáles son los códigos de mis reactivos. Voy a colocarle aquí un poquito de zoom, de pronto para que sea mejor. Entonces yo tengo un reactivo que es sobre idiomas. Entonces esto es D. Que se va a aplicar en pregrado. Aquí tengo 4. Y es sobre francés, G. Y es sobre sintaxis, 4. Lo hizo el sujeto 4. Entonces aquí será 07. Lo hizo sobre interpretativa. Es para el examen de la forma C. Y es sobre selección múltiple con múltiple respuesta. Y hay uno aquí adicional, ¿sí? Y el último es dependiendo de la cantidad de reactivos que yo quiera. O mejor, que vaya a trabajar, ¿sí? Y eso es uno que va aquí, que es el consecutivo. Y el consecutivo, yo tengo que saber cuántos dígitos tiene. Es decir, si yo voy a hacer solamente por persona, voy a colocar solamente 20, ¿sí? 20 reactivos. O si una persona me tiene que hacer más de 100 reactivos. En fin, yo lo decido aquí. Entonces puedo colocar cuántos caracteres va a tener mi consecutivo por persona. Se puede colocar uno general o por persona. Aquí yo lo voy a hacer por persona. Y entonces yo digo que fulanito, cada fulano puede hacerme a mí 100 reactivos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces esos son 3 dígitos. Está saliendo esto sí tan raro. 3 dígitos. Entonces resulta que este es el reactivo que me hizo esta persona y ese es el reactivo 13 o el reactivo 17. Entonces, este es el reactivo que me hizo y no existe otro así. ¿Por qué? Si está el mismo autor, pues entonces ya no será 13, ya será el ítem 18. ¿Sí? Si es el mismo autor y es sobre otra cosa, sobre, coloquemos aquí, que no sea solo interpretativa, sino propositiva, entonces aquí será C. Entonces, esta clave de código
que la tiene solamente las personas que van a codificar, es decir, los líderes del proceso, ¿sí? No los autores de los reactivos. Cuando hacen el reactivo, entonces les llega. Yo que tengo la garantía que cuando tengo esto y codifico los reactivos, este es un código, dijéramos, robustito, ¿no? Pueden ser uno pues, no tan robusto. Cuando yo tengo estos reactivos, entonces yo ya tengo garantizado que sé que no le voy a entregar un reactivo que arranque por D. Perdón. Que no, este es 1, 2, 3, 4 en el 5. Ah, perdón, aquí me equivoqué en el eje temático. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Aquí debe haber un 0. ¿Por qué? Porque son 2 dígitos, porque eje temático puedo tener 20. Pues, es decir, aquí esto se me dan hasta 2 dígitos. Entonces aquí ya lo coloqué. ¿Qué es lo que ubico? Que el sujeto 7, que es fulanito de tal, ¿sí? Él no sabe qué es el código 7. ¿Sí? Por eso los aleatoricé. Él no sabe qué es el código 07. Y tampoco le voy a brindar este reactivo a otro, al autor 07. ¿Por qué? Porque él fue el que lo hizo. Se lo puedo dar a cualquier otro. Y puedo ajustar los autores por asignatura también. Y no tengo problema con eso. Puedo colocar el autor al comienzo. A eso me refería que yo tengo toda la libertad aquí de lo que yo quiera. Puedo generar el tipo y las características de código las que yo quiera. ¿Qué es lo importante? Primero, que esto solamente lo conozcan los líderes del proceso, porque si lo conoce todo el mundo, pues da la misma. Es para concentrarnos que el reactivo que me llegue para revisar, yo me concentre solamente en el reactivo para revisar. ¿De acuerdo? Y esto se utiliza, pues, sobre todo cuando hay más de una persona elaborando los reactivos por tema, por área y demás. ¿Listos? Preguntas frente a la codificación. Yo pensaría, Pedro, que para este proyecto una sola persona debería ser la encargada de como de organizar la codificación y como dárnosla a conocer para como para que todos manejáramos el mismo idioma. No sé qué pensará Pedro Gómez o Marcos si está ahí. Tenemos que empezar a unificar criterios. Sí, por supuesto, la codificación tiene que ser única y ya miraremos de acuerdo a los requerimientos que hay, cómo establecerlo. Pero debe ser algo sencillo también, que no sea tan complejo. Sí, algo, o sea, pues, ustedes pueden colocar, aquí yo coloqué un código que ciertamente es robusto. Pero la persona que genere el código, ¿sí? Eso lo desarrolla solamente una persona. Y la persona que genera el código dice, pues, voy a tener en cuenta estos elementos y ya, no hay problema. Pueden ser, lo mínimo, se recomienda que lo mínimo sean 4 características. Aquí colocamos, aparte del consecutivo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 características, ¿sí? Claro, era con fines didácticos. Pero se puede, aparte de la codificación, 5 características, perdón, aparte del consecutivo, se pueden colocar 4 características, queda perfecto y queda ligero, queda liviano el reactivo. ¿Listos? ¿Dudas frente a esto? No, señor. Muy bien, entonces, quiero, antes de terminar, mencionar una cosita para efectos de que no habíamos contemplado antes, pero me parece pertinente. Y tiene que ver con el ensamblaje de prueba. Entonces,
hay unos mitos urbanos que hay sobre las pruebas objetivas, ¿sí? Unas leyendas urbanas, ¿sí? Que se dan porque es evaluación y todo lo que implique un escenario de exposición, pues genera su temor. Y eso también genera, pues, eso es natural que surjan hipótesis extrañas, ¿sí? Derivadas de ese temor. Siempre es así. Por psicología social sabemos que eso funciona de la manera. Si no, pues recuerden lo que pasó con el tema de las vacunas y que nos iban a meter un chip y no sé qué más cantidad de cosas. Entonces, uno de los mitos que hay con el tema de la evaluación objetiva es que hay una clave secreta. Es decir, que si uno logra determinar la secuencia de respuesta, que uno ya después eso lo replica y ya la saca fácil. Es decir, C, C, D, A, B y luego C, C, D, A, B. Entonces ya uno sabe que las siguientes son C, C, D, A, B, C, C, D, A, B. Estos mitos surgen justamente desde el desconocimiento de cómo es que se ensambla este tipo de elementos, este tipo de estructuras. Y es que cuando yo ensamblo la prueba, es decir, ya tengo mi estructura, tengo mis formatos, elaborar unos reactivos y yo voy a ensamblar una prueba. O sea, no solamente es para elaborar un banco de preguntas, sino para ensamblar una prueba. La prueba la puedo ensamblar de dos maneras. Una, teniendo en cuenta un consecutivo que yo asigne de la nada, ¿sí? Que esa es la forma en la que yo digo que no se debe hacer, y fue en uno de los ECAES, en el ECAES de Economía en su momento, un saber de Economía, que el ICFES dijo, no, ya se tenía todo montado, dijo, no, toca que se marque en el consecutivo general, y eso era un desorden, un despelote horrible. Pero bueno, yo fui uno de los que separó las pestañas. Hay otra característica, de otra forma, es que sea por temas, ¿sí? Eso a la persona que se expone a la prueba le es mucho más fácil, ¿sí? Le es más digerible, ¿sí? Como en la actualidad lo hace el ICFES en las pruebas, por ejemplo, Saber 11 y en el Saber Pro también, ¿sí? Y ustedes lo han visto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en matemáticas, y vienen las de matemáticas, después viene otro módulo, ¿sí? Entonces, es para que nos demos cuenta. Imagínense uno en el que no estuviera así separado por asignaturas, ¿sí? Que fue lo que se pidió en esa oportunidad, que eso fue que estaba director en esa oportunidad, nosotros decimos, pero, en fin. Pero nada. Al momento de ensamblarla, ¿sí? Yo debo de revisar bien cómo es que se dé la secuencia de claves. ¿Qué significa eso? Que no se den secuencias largas de la misma clave, ¿sí? Es decir, que tengo 8 reactivos y entonces en los 8 ya van todos con B, ¿sí? Y entonces, ¿por qué? Para la persona que está respondiendo y todo le está saliendo B, la persona deja de concentrarse en las preguntas y va y revisa la secuencia de respuesta y lo hace dudar. A cualquiera nos puede pasar, ¿sí? Y si no, pues, no vean que cuando uno ha encontrado 4 preguntas en secuencia que es la misma, uno le tiembla la mano cuando en el otro uno está seguro que es la misma y pues uno dice para marcarla, aún en que en la prueba en la pregunta uno dice, pues sí, esa es la respuesta, pero uno le tiembla la mano para marcarla. Entonces esa es una de las cosas que yo tengo que observar. Cuando se da es porque las opciones o no están ordenadas de forma secuencial, como lo vimos en los lineamientos, y si está así, yo puedo cambiarle el orden. Es decir, si está de mayor a menor, si es caso de numérico, pues lo coloco en el contrario, ¿sí? De mayor a menor, entonces del menor a mayor, ¿sí? Si es alfabético de A a Z, entonces lo puedo cambiar de Z a A. Para hacer esas modificaciones es legítimo, no altera en nada, mantiene el lineamiento normativo, el estándar de calidad, y yo garantizo que no permanece esa secuencialidad extensa de la misma opción, de la misma clave. Otro elemento a tener en cuenta es, para efectos del ensamblaje, es la complejidad. Si hay un acuerdo en la complejidad, ir ubicándolo para que la complejidad no sea tan progresiva, sino procurar que sea algo mantenida, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas pruebas por lo regular tienen asignaturas diferentes, tienen temarios diferentes.
Entonces, si lo estoy haciendo con un temario, luego voy para otro temario, luego para otro temario, luego para otro temario. Si le genero la complejidad progresiva en cada uno, pues la persona que va a estar respondiendo le va a generar más fatiga, ¿sí? Entonces es preferible mantenerlo con un nivel de atención constante y no que se suba y luego se baje y luego se suba, luego se baje, porque si es así, las últimas asignaturas va a estar que manda todo eso y estaremos a puertas de un episodio psicótico potencial. Y nada, esos eran elementos que quería comentar a propósito del ensamblaje de pruebas cuando voy a ensamblar pruebas, cuando no solamente es para hacer un banco de preguntas, dijéramos, robusto. Mis apreciados colegas docentes, quedo abierto a quietudes, a preguntas, a quejas también, ¿por qué no? Lo que tenía para aportarles en este curso, en estas horas que lo ajustamos a 8, espero que hayan sido de su agrado, que haya quedado claro. Escucho sus inquietudes. Muchas gracias. Profe, muchas gracias. Pero muchas gracias, todo muy claro. Muchas gracias. Todo claro. Bueno, el agradecido soy yo, el agradecido aquí soy yo. Yo iba a decir, porque nadie habla de aquí, 24 que están conectados. Sí, muy bien. No, gracias a ustedes. Sí, aquí el agradecido soy yo. Yo también aprendí, siempre aprendemos, como lo dijimos en el día 1. Todos aprendemos porque aquí nadie, pues, o sea, yo no me la sé toda, faltaba más. Y siempre con sus comentarios, sus ejemplos, siempre me alimento mucho. Pedro, yo tengo una pregunta. Claro, dime. En el escenario de la marcha, cuando estemos realizando los reactivos, ¿tenemos alguna duda, ya que se salga incluso de la misma explicación que tuvimos en estas horas, dónde te podemos contactar? Ahí en el... Bueno, eso lo conversaríamos eventualmente, pero ahí igual está mi correo electrónico en el material que les van a brindar, está en el PDF. De que le pueda colaborar con mucho gusto, Jenny, muchas gracias. Vale, mil gracias. A ti por la confianza. A ti, Mero, muchas gracias, me alegra, me halaga, de hecho. Gracias por todo, Pedro. A ti, Carlos. Muchas gracias por tu aporte, es muy enriquecedor. Pues, Pedro o Marcos, quedo de ustedes. Claro, no. Primero, darte las gracias por la colaboración, el esfuerzo que has puesto en el apoyo pues, pedagógico, académico que nos has dado para poder iniciar un proceso de estos como con un poco más de claridad para muchos que ya lo han hecho, pero para los que no lo han hecho, pues obviamente es importantísimo lo que nos has colaborado acá. Creo que igual nos vas a seguir colaborando en algunas cosas, como hemos hablado, y ya pues aquí en adelante agradezco también a todos los participantes por el compromiso que han mostrado, la participación, y obviamente pues que el interés que de una u otra forma se les ha visto que nos llena de alegría y de compromisos también nosotros con ustedes. Entonces, yo esperaría pues a mañana tener unas cosas claras de las que han dicho por algunos mensajes y poder contactarlos, y con Pedro, Dios mediante, también hablar mañana para algunas cosas que hemos hablado los días pasados. Entonces, yo les doy las gracias, pues me queda simplemente eso y agradecer el compromiso. Aquí, Pedro, pues todo el esfuerzo que has hecho, tu conocimiento expuesto pues a todo al servicio de todos nosotros, que pues es grato y obviamente una gran utilidad. Para mí fue un placer y les agradezco muchísimo la confianza y el tiempo dedicado y estuvieron todos muy juiciosos, siempre estuvieron ahí conectados, atentos. Muy bien, les agradezco mucho. Muchas gracias también para todos. Bueno, muchas gracias. Por el juicio durante las conversaciones. Gracias a todos, a todas, profe Pedro. Aprendí mucho y las orientaciones que nos diste
realmente aplicaremos para esos reactivos. Muchas gracias. A ti un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto. A usted, el gusto fue mío, un auditorio excelente, un auditorio maravilloso, muy enriquecedor, sí, fue realmente genial. Satisface mucho eso. Muchísimas gracias, profe, muy amable. Creo que es un reto muy grande el que usted nos deja. En serio que en el camino pues se verán muchas cosas, pero ya contamos con grandes herramientas y eso es lo más valioso y pues como dijimos desde el comienzo, no solamente por un proyecto, sino por un aporte muy significativo a la educación. Yo creo que desde ahí comenzamos a transformar muchas cosas. Muy amable Pedrito Gómez, Marco Aurelio, a todos colegas, un placer haber compartido este escenario con ustedes. Muchas gracias, profe Pedro, por haber compartido también su conocimiento y su experiencia. Muy amable. Sí, a ti me amparo, fue un placer, fue un privilegio, entre otras cosas, sí, estoy de acuerdo contigo. Así es como hacemos transformaciones de esto. No se me ocurre otra forma. Sí, sé que no es como lo hacen algunos, sé que no es en la política que hacemos transformaciones así en las bases, así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches para todos. Seguiremos viéndonos en esta tarea y en este proyecto tan interesante. Gracias, profe. Gracias a todos. Feliz noche. Que estés muy bien. Chao. Muchas gracias.